2017. Bueno, de regreso con ustedes aquí en Con Todo y Globovisión. Uno siempre conversa con los invitados, más cuando tienes un amigo, Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista y profesor universitario. Gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Juan Carlos, tenemos temas muy importantes porque, bueno, ya se aprobó el presupuesto y se presentó el presupuesto de Venezuela 2017 y no se presentó precisamente, como dice la Constitución, en la Asamblea Nacional, sino se hizo a través de asambleas populares, fue aceptado y eso... Los abogados y los especialistas en la materia dicen que se viola la Constitución, se rompió el hilo constitucional, entramos en otra fase. Yo quería empezar por ese tema y después vamos con dos temas muy importantes de esta semana, que sería si hay una sentencia en el TCJ para dejar sin efecto el revocatorio y también para ver si le anulan la inmunidad parlamentaria a los diputados elegidos por el pueblo. Juan Carlos, tu respuesta, por favor, primero. Pedro, lo que hubo fue una bufonada en el Tribunal Supremo de Justicia, donde el presidente presentó un proyecto de decreto de presupuesto de 2017. Ese no es el procedimiento constitucional. Lo que establece nuestro texto fundamental es que el proyecto de presupuesto debe presentarse entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre. Proyecto de presupuesto. El proyecto de ley de presupuesto. Es decir, es un proyecto que tú presentas, me lo aprueban o no. Esto es lo que yo creo, por ejemplo, tú en tu casa. Tú, tu mujer te dice, yo voy a gastar esto en el automercado, esto en colegio y tal. Tú dices, mira, no me alcanza. O te estás poniendo mucho para acá para el jardinero. Sí. Es así. Así es. Por ejemplo, gastos de representación de la Presidencia de la República. Bueno, eso es una partida que está muy abultada en ese decreto presentado por el presidente Maduro. Es decir, se trata de aprobarlo por ley. ¿Por qué por ley? Porque debe ser sometida a la deliberación, a la discusión y aprobación de la Asamblea Nacional, que representa a todas las tendencias políticas del país. Ese presupuesto hace falta debatirlo. ¿Y por qué digo que se presentó en el Tribunal Supremo de Justicia a través de una bufonada? Porque eso no es lo que establece la Constitución. Ahí no se está deliberando nada, ahí no se está debatiendo nada. Alguien puede pensar en la independencia y en la imparcialidad de los magistrados de ese Tribunal Supremo de Justicia. Es que alguien puede pensar, por ejemplo, en la imparcialidad de Calixto Ortega Ríos, que viene de ser diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Alguien puede pensar, puede confiar en la imparcialidad de Juan José Mendoza Jover, que viene de ser diputado por el Estado Trujillo, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, o de Gladys María Gutiérrez, que viene de ser nada más y nada menos que Procuradora General de la República, es decir, abogada del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Ahí no hay imparcialidad, ni es el procedimiento, ni nos merece confianza el mecanismo que le buscaron. Pero además es importante que te diga lo siguiente: partieron de un presupuesto falso, de una manipulación. ¿Por qué? Porque se dice que la Asamblea Nacional no está debidamente constituida porque está en desacato de una sentencia de la Sala Electoral que declaró ilegal la juramentación de los diputados del Estado Amazonas. ¿Y ha habido alguna intención por parte del Tribunal Supremo de volver a convocar elecciones en Amazonas o de parte del CNE, si esta es la punto de traba entre la Asamblea Nacional y también el Tribunal Supremo? ¿Por qué no se convoca? ¿Por qué tiene este Estado, no tiene derecho a tener representación en la Asamblea Nacional? Mira, Pedro, la verdad de lo que está pasando ahí es que esa decisión cautelar que deja sin efecto la juramentación de los diputados del Estado Amazonas es nula. Ahí no hay ningún desacato. Y es nula porque esa decisión menoscaba derechos y garantías de los electores del Estado Amazonas. A esos electores les arrebataron sus representantes de la Asamblea Nacional. En ese recurso de nulidad que está en la sala electoral ya hay un informe técnico del Consejo Nacional Electoral que dice claramente que no se cometió ninguna irregularidad. Es que tienen que decirlo porque siempre han tenido la teoría que el sistema electoral más perfecto del mundo es el venezolano, no pueden contradecirse. Entonces, pero sin embargo, Ameliache en el programa de José Vicente Rangel este fin de semana dijo que iba a introducir una demanda contra la Asamblea Nacional porque introdujeron una serie de datos que no eran correctos. No sé cómo obtuvo la información del CNE, pero está introducida. Van a anularlo de alguna manera de revocatorio, van a anular la Asamblea, están anulando todo. Entonces se anula el Estado de Derecho, se rompe el hilo constitucional. Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, no son más que portavoces del miedo, de un miedo que se muestra con distintas manipulaciones.
eso que han inventado del desacato de la Asamblea Nacional. Tú sabes lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Está librando una batalla sin igual para restablecer la efectiva vigencia de la Constitución Nacional, que es un deber que tenemos todos los venezolanos, según el artículo 333 de nuestra Constitución. Eso es lo que está haciendo la Asamblea Nacional, eso es lo que tenemos que hacer todos los venezolanos, no dejarnos manipular a través de sentencias de un Tribunal Supremo de Justicia que está integrado por usurpadores. Esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fueron designados sin cumplir el procedimiento establecido en la Constitución y en la ley, pero además... ¿Por qué la Asamblea Nacional no hace entonces lo mismo que hacen, dictan sentencias, hacen lo mismo que el Tribunal Supremo y uno anula al otro porque ninguno está reconociendo el otro poder? ¿Qué pasa en esa situación? Fíjate, es que la Asamblea Nacional tiene unas competencias, legislar y controlar la acción de gobierno. Eso es lo que está haciendo la Asamblea Nacional. Y el Tribunal Supremo de Justicia tiene por función y por misión administrar justicia de forma independiente e imparcial. Y esa justicia que hace el Tribunal Supremo tiene que serla apegada a la Constitución y a la ley. Y en este momento no hay un solo venezolano que le merezca confianza a ese Tribunal Supremo de Justicia, porque no son magistrados ni independientes, ni imparciales, ni fueron debidamente designados, ni cuentan tampoco con los requisitos que establece la Constitución para tan alta investidura. Hoy en el programa de Vladimir a la 1, y siempre lo cito, saludos a Vladimir, que tuvo invitado al presidente de la Asamblea Nacional, a Henry Ramos Alup. Mientras él estaba en el programa, fue prácticamente insultado por Jorge Rodríguez, que le dijo que él tenía que hacerse un examen psiquiátrico. También vinieron algunos insultos de parte de la Asamblea Nacional hacia Jorge Rodríguez. Independientemente de eso, de no caer en descalificaciones, sino ir a los argumentos, que es lo que nos importa, él decía, Henry Ramos, que en Venezuela la única manera que el presidente puede presentar ese presupuesto es a través de una ley habilitante, que no la tiene, o que tenga el presupuesto del 2016, que tenga una continuidad para este año. ¿Es esto así como dice Henry Ramos Alup? Exactamente así como lo está diciendo. Para que el presidente pueda presentar al país un decreto en materia económica, le hace falta una ley habilitante. Este decreto de presupuesto 2017 no cuenta con una ley habilitante. Lo que hay es un decreto de emergencia económica que le permite al presidente tomar algunas medidas extraordinarias, suspendiendo algunos derechos y garantías de carácter económico. Mira lo grave de lo que aquí estamos conversando, Pedro. Pero es un decreto, no es una ley. Es un decreto y que se ha ley. renovado 3 veces sin estar aprobado por la Asamblea. Fíjate, es un decreto ley que deviene de una ley habilitante, es decir, ese decreto solo puede darse si hay una ley habilitante, como ha sucedido en el pasado. Y pero no es el caso del actual decreto presentado en la Sala Constitucional para aprobar unipersonalmente el presupuesto 2017. Ahora mira lo delicado de lo que aquí estamos hablando. La deuda pública. Esa deuda pública que va a ser emitida por la República a partir de ese presupuesto 2017. ¿Cuál es la obligatoriedad de esa deuda pública? Es que nuestro nivel de riesgo en los mercados internacionales no se disparan ahora con este presupuesto 2017. Le están haciendo un daño al país. Tengo que hacer una intervención, Juan Carlos, porque ¿qué es lo que pasa? Fíjate que sí les afecta y tienes toda la razón. Se ha tratado de hacer esta colocación bizarra de un bono que es un swap. Es un swap. El último swap de PDVSA, miren lo que ha pasado. Están ofreciendo hasta SIGO, mira, y lo extendieron hasta hoy, hasta la hora no tengo información si fue aceptado o no, y dice que los entes públicos tenían aquí la mayoría y que no importaba, y fíjate que lo han prorrogado una y otra vez, como que si van añadiendo algún tipo de atributo y no lo han podido lograr, porque hay una gran desconfianza, por eso mismo falta de indicadores económicos del Banco Central, que se maneje la economía a través de una página web. Antes era Dólar Today, ahora es Dólar Instagram, ahora es Cúcuta Bolívar, y todos los días, y no la maneja el Banco Central. Entonces, en eso tú tienes toda la razón. Estamos hablando, perdóname, me meto en el tema porque me gusta el tema económico, pero mira cómo afecta a lo político y a lo económico. Sí, fíjate, ¿qué está pasando con el presupuesto 2017? Si se aprobara este presupuesto presentado ilegítimamente a través de un decreto presidencial ante la Sala Constitucional, que no es lo que manda la Constitución, habría una apropiación criminal de fondos públicos. Y yo quiero advertir aquí que estos delitos contra el patrimonio público no prescriben. En cualquier momento quienes participaron en esta bufonada de aprobación del presupuesto 2017 tendrán que rendir
Pero cuentas ante la justicia. ¿Cuáles? Son muchas personas. Bueno, el primero de ellos es el presidente Nicolás Maduro, que está aprobando de manera arbitraria, de manera ilegal y de manera inconstitucional un presupuesto que significa ingresos, gastos y deuda pública. Tengo que recordarles, me están preguntando sobre el seminario de los negocios con los Estados Unidos y sobre perspectivas 2017. Es www.negocios con USA, como USA, United States of America, negociosconusa.com, anótenlo, y si no, escriban a @pepencini y yo después se los doy. Bueno, Juan Carlos, dejamos entonces un paréntesis. Ojalá todos esos negocios se quedaran aquí en el país. Claro. Y prosperáramos. La idea es que vamos a hacer, mira, con quien hacemos más negocios, Venezuela, con el mundo, quieran negarlo, no es con los Estados Unidos. Primero que lo tenemos en un salto, un charco, y lo mismo Cuba, se está abriendo a los Estados Unidos. De hecho, intervino el Papa, ya están aflojando un poco las relaciones y ya vas a ver que después que se elige el nuevo presidente quedará todo menos complicado. Yo sueño que en vez de ir de acá para Estados Unidos a hacer negocios, vengan de Estados Unidos a Venezuela a invertir y a hacer negocios. Van a venir, te lo prometo, Juan Carlos, en su debido momento. Tenemos que crear situaciones de confianza y tenemos que tener más libertades económicas. Seguridad jurídica, sobre todo. Y seguridad jurídica, cada uno en su tema, me parece muy bien. Mira, tenemos estos dos temas, esta sentencia que se está considerando del TCJ para dejar sin efecto el revocatorio y para dejar también acabar con la inmunidad parlamentaria. Hasta con la propia Asamblea la podrían negar. Eso quiere decir que están pasando por encima de la voluntad popular. De hecho, Laureano Márquez escribió muy bien el viernes un artículo, como siempre, pero sí, con mucho más precisión, ya no es tan humorista, yo creo que está pegándola como del techo, y él le llamaba la atención, bueno, pero ¿a qué pueblo se refieren que están defendiendo? Sí. Porque mira, Pedro, yo tengo que decir esto además con dolor, como alguien que le ha dedicado toda su vida al estudio del derecho. Yo espero de los usurpadores del Tribunal Supremo de Justicia cualquier cosa, cualquier sentencia. Después de ver estas casi 30 sentencias que han dictado para invadir, expropiar las competencias de la Asamblea Nacional, yo los creo capaces de cualquier cosa. Así que, mira, pueden eliminar el referéndum revocatorio en este 2016, pueden eliminar la inmunidad parlamentaria de los diputados de un solo plumazo, que además es inconcebible, Pedro, fíjate, no es posible entender la existencia de un parlamento sin que sus diputados no tengan inmunidad parlamentaria. Si eliminaran... ¿Por qué es eso? Porque es que la inmunidad parlamentaria es íncita a la función de parlamentario. El parlamentario no puede tener responsabilidad en el ejercicio de sus funciones como parlamentario que legisla y que controla la acción de gobierno. Esa inmunidad parlamentaria es lo que le permite actuar sin limitaciones, sin miedo. Eliminar la inmunidad parlamentaria es arropar de miedo a los diputados para que no puedan hacer su trabajo. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. El ministro de Alimentación, Marco Torre, fue sancionado por la Asamblea Nacional. Se le aprobó un voto de censura, que bueno, ya después la Sala Constitucional declaró sin efecto esas actuaciones de la Asamblea Nacional, pero fue la labor investigativa de la Asamblea Nacional la que permitió que al ministro se le aprobara un voto de censura, al cual además se le demostró que había actos de corrupción en el ejercicio de su cargo. Ahora, si frente a cada imputación que le hacen a un funcionario público, frente a cada investigación, habrá el miedo de parte de los diputados que van a ser sancionados, que van a ser sometidos a juicio por la labor que están cumpliendo, bueno, significa simplemente cerrar la Asamblea Nacional. ¿Pero qué significa cerrar la Asamblea Nacional? Preguntémonos eso. Eso significa desconocer al pueblo, desconocer la soberanía popular. ¿Eso es lo que quieren? Es lo que yo me pregunto. Bueno, yo creo que no. Bueno, yo acabo de escuchar, viniendo para el programa, ya algunos que eran partidarios del chavismo, Cliver Alcalá Cordones, que estaba pronunciándose en contra, que van a venir distintos chavistas que se están alejando de este tipo de cosas y hablan que no se está respetando las ideas del chavismo y ahí se están deslastrando porque lo están considerando como una medida inconstitucional. ¿Tú crees que esto se va a unir mucha gente también partidarios del chavismo? Mira, pero yo estoy convencido que el chavista es un venezolano digno y estoy convencido que el chavista
el verdaderamente chavista, no está conforme con lo que está pasando en el país. Yo no creo que puedan estar conformes con esa sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No pueden estar conformes con lo que está pasando en el resto de los tribunales del país. No pueden estar conformes, Pedro, con esas OLP que se hacen en las barriadas caraqueñas y en el resto de los sectores populares del país, que lo que significan es un atraco a mano armada a la dignidad y al venezolano trabajador que vive en esa zona. Yo estoy convencido que el chavismo digno, el verdadero chavismo, no está conforme con lo que está pasando en el país, porque hacen cola, como todos los venezolanos, para conseguir alimentos, para conseguir sus medicinas. Seguramente les falta, como a muchos de nosotros, agua, luz, son víctimas de la inseguridad. Comida, alimentos, no medicina. pueden estar conformes con eso. Mira, también entonces no solamente algunos partidarios del chavismo, sino también abogados que se pronunciaron, un movimiento el fin de semana, se habló en el Nacional ayer. ¿Me puedes hablar un poco de esto, de qué se trata? ¿Tú perteneces a ese grupo? ¿Quiénes están conformando a estas personas que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país, por lo menos legalmente? Sí, mira, el día sábado, en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, se constituyó el Frente por el Rescate del Sistema de Justicia Venezolano. ¿Quiénes integran este Frente de Rescate? El Bloque Constitucional de Venezuela, que está integrado por ex magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ex jueces del país, miembros de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, lo integran todos y cada uno de los colegios de abogados de los estados del país. Todos, sin excepción, integran este frente. También están participando las distintas facultades de derecho que están desperdigadas por todo el país, sus decanos, sus profesores, sus estudiantes. También están participando en este frente las ONG en materias de derechos humanos y en materias de justicia. ¿Y por qué es tan importante este frente que hemos creado? Primero, vamos a generar conciencia en todos nuestros miembros para que ninguna decisión que sea inconstitucional y que por ende es nula sea acatada. Nos hemos declarado en una lucha permanente para restablecer la efectiva vigencia de la Constitución. Hemos hecho bueno el artículo 25 constitucional. Todo acto del poder público que viole o menoscabe derechos o garantías constitucionales es nulo y por ende pero ¿cómo no pueden debe hacer para no acatarse. acatarlo? Los van a llevar presos. Bueno, mira, va a tener que ser, pero no vamos a acatar decisiones que son evidentemente inconstitucionales. Esto se acabó, Pedro. Ya estamos hasta el hartazgo del atropello, de la violación a la Constitución. ¿Señala esto de alguna manera a los militares en el país y a su defensa de la Constitución? Yo creo que la familia militar tiene una obligación, tiene un deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, porque ese es el juramento que ellos han dado una vez que se han hecho oficiales, que se han graduado. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Nosotros esperamos de la familia militar la misma respuesta. Y si no lo acatan, entonces, bueno, irán presos porque ya no tienen inmunidad parlamentaria porque este Tribunal Supremo de Justicia lo decide así. En el caso de los diputados, pero te estoy hablando de que todas estas organizaciones que hemos creado, el Frente para el Rescate del Sistema de Justicia venezolano, estamos dispuestos a hacer acto de presencia en todos y cada uno de los palacios de justicia que hay en el país para transmitirle a los jueces que ellos no están ahí para acatar el plan de la patria. Ellos están ahí para hacer buena, para hacer respetar la Constitución y la ley. Basta ya de complacer al gobierno, hagan justicia. Ese es el reclamo que le hemos elevado a todos los jueces y a todos los magistrados del país. Sí, una pregunta un poco al borde, pero tiene que ver con el tema, sobre la demanda que le hizo la canciller de la República, Rodríguez, al presidente de la Asamblea Nacional. Lo hemos nombrado varias veces a Ramos Ayub, donde lo demanda por vilipendio y también por agresividad de género. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las mujeres retrocedieron con esto 100 años de lucha, ya no pueden votar, no deberían entonces las mujeres ocupar cargos, porque si van a alegar que son mujeres, es decir, también Hillary Clinton no debería ser presidenta de los Estados Unidos, pues ya soy mujer y me agrediste. ¿Qué pasa en ese caso? Una ridiculez. Eso de Delcy Rodríguez no es más que una ridiculez, porque, a ver, su condición de mujer no la exceptúa de someterse a la opinión pública.
Y el presidente de la Asamblea Nacional, como muchos venezolanos, lo que han hecho es emitir su opinión frente a su gestión como canciller de la República. Sin entrar en descalificaciones, porque de hecho la canciller el otro día tiene unas acreditaciones increíbles, summa cum laude. Un profesor la regañó porque le recordaba... Alberto Arciaga Sánchez, miembro del bloque constitucional. Háblame de esa carta que le escribió, por favor. Sí, cómo no. Él le decía que ahí no había vilipendio, que ahí no había difamación, que lo que estaba era simplemente un venezolano emitiendo una opinión sobre su gestión como funcionario público, pero que además no le estaban imputando un hecho concreto que es propio de la difamación, lo que estaban era evaluando su gestión como canciller. Pero yo quiero recordar aquí, fíjate. Ya va, en esa carta él defendía con mucha propiedad también el derecho de los diputados a su inmunidad parlamentaria. Claro, así es, que no pueden allanar de su inmunidad parlamentaria cuando están ejerciendo su labor de control de la acción de gobierno. Y eso hacen los diputados cuando evalúan la gestión de la canciller al frente del ministerio. Podemos considerar que tenemos un fujimurazo aquí en Venezuela, un fujimurazo. Yo prefiero hablar de un madurazo. Pero fíjate, Pedro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que tu condición de funcionario público te somete obligatoriamente a la revisión, al escrutinio de los electores sobre la gestión que estás desempeñando. Y que cuando un ciudadano emite una opinión sobre tu gestión como funcionario público, eso no puede ser entendido como un ataque, como personal, una difamación o como un vilipendio, y mucho menos tú puedes hacer valer tu condición de mujer para exceptuarte de ese escrutinio del público. Eso no es factible ni procedente. Ahora, las mujeres abogados se han pronunciado ante esto, porque si no, las mujeres en Venezuela, bueno, no podrán votar y tendrán que ir a la cocina. Bueno, quiero revelarte que el día sábado, cuando creamos el Frente, la presencia de las mujeres en ese acto fue masiva, por lo cual promete que ese Frente en rescate del sistema de justicia va a funcionar. La mujer venezolana es luchadora, es abnegada, no se entrega con facilidad y muchas veces da el norte a los hombres venezolanos. Y la mujer en general, porque fíjate que allá Trump se enfrentó ahora a las mujeres que dicen, no, yo no conozco ninguna de esas mujeres, incluyendo a Alicia Machado, que podría ser vicepresidente de los Estados Unidos por lo que pinta, una se la hace ganar, pero... Sí, una venezolana se le convirtió en la piedrita en el zapato para llegar a la presidencia de la República. Es que me da la impresión de que el candidato Trump ha sido en el pasado poco respetuoso con las mujeres, ¿no? Y con los seres humanos en general, porque tener una posición de multimillonario que pasa por encima del que sea. Tenés que verlo en el programa de Shark Tank. Yo sé que eso se maneja así en Wall Street, en esos niveles, pero tú no puedes pasar por encima de un ser humano común y corriente que necesita además ayuda y protección del gobierno, y sobre todo un tema tan difícil que va a ser el 2017 a nivel político, social, internacional. Ahora, retomando la experiencia positiva de lo que aquí estamos hablando de los candidatos americanos, yo como venezolano quisiera que hubiesen esos debates presidenciales, que se debatieran las propuestas, los programas, un debate. Eso no es posible. No es posible. Porque este gobierno no se debaten ideas, y este gobierno ha mostrado prepotencia para debatir. Yo no tengo nada que debatir, así lo han dicho. Yo no tengo nada que hablar. Cuando hay tanto que trabajar juntos. Pero es que muchos tienen razón, Juan Carlos, lo que están diciendo. El propio presidente de PDVSA, que yo creo que es el tipo más ocupado del gobierno, y admiro mucho lo que trata de hacer por PDVSA, subió, congeló los precios, le ayudó mucho en eso, a pesar de que Venezuela le baja la producción y trata de poner el bono. Pero él dijo una cosa que es sensata, que está mal el plan de la patria, y critica algunas de las cosas. No, tú no puedes hablar de eso, pero él está hablando como presidente de PDVSA, que es una empresa. ¿Qué opinión te merece esto? Ya nos tenemos que despedir. Mira, yo creo que el plan de la patria es un invento que han hecho de mercadotecnia política para envolver a algunos venezolanos y hacerles creer que hay un futuro mejor. Y eso no es así. Yo creo que el plan A y el plan B y todos los planes están en el texto de nuestra Constitución Nacional. Ahí están nuestros derechos, ahí están nuestras garantías, y nosotros necesaria y obligatoriamente tenemos que luchar por el restablecimiento de esa Constitución. Una última preguntita, perdón. ¿Y los que dirigen el país tuvieron que ver con esa aprobación de esa Constitución que nos rige en este momento? Bueno, mira, yo creo que hay como dos fases. Hasta el 2007 creo que la Constitución se podría decir que era hija
del chavismo, y creo que en el 2007 el resto del país se apropió de su texto constitucional, lo hizo suyo y ahora lo defiende cada día. Juan Carlos, un placer hablar contigo. Igual, gracias. Toda una conversación y gracias por ser tan didácticos, que son temas un poco densos para que la gente lo entienda. Yo mismo, Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista y profesor universitario, @justiciaapitz para que le den follow ahí en Twitter, que le gusta que le den seguimiento. Lo único que podemos colaborar en agradecimiento. Ya regresamos con más para ustedes.